En más de una ocasión he mencionado en este canal mi deseo de escribir una historia. Incluso he mostrado aquí a uno de los personajes principales de dicha historia. Y hasta tengo de avatar a un personaje muy importante del mundo que yo creé. Por lo que no creo que sea sorpresa para nadie cuando les diga que esta serie de videos que yo hago hablando sobre elementos narrativos y todo eso, me gustan. Más que nada porque me sirven a mí también. El video de hoy no es una excepción. Es más, es uno que realmente me interesa hacer porque, bueno, digamos que llevo algo más de medio año tratando de pelear para poder sacar, aunque sea un capítulo de mi serie. Tanto así que hace poco es que finalmente pude ponerle un nombre a la serie. Porque verán mis niños, escribir una serie es genial. El único problema es justamente escribir. ¡Escríbelo! ¡Escribe el primer capítulo o te rompo! El inicio de una historia es algo muy importante. Creo ya haberlo mencionado en un video pasado, pero lo vuelvo a repetir. Las primeras impresiones lo son todo. Esto es algo que vemos muy seguido en obras tipo Black Clover, por poner un ejemplo. Esa serie, según muchos fans, está muy buena tras las primeras 3-4 sagas. Pero ese es el asunto. Si para llegar a lo, entre comillas, bueno, tengo que tragarme unos cuantos primeros capítulos bastante sosos, pues entonces buena suerte haciendo que quiera seguir leyendo esa historia. No mucha gente tiene la paciencia o el tiempo para ver una serie solo por la promesa de que esta mejorará a futuro. Es por eso que el inicio es crucial. Con ese primer capítulo o primeros capítulos debes enganchar a tu público de alguna manera. En este video vamos a ver varios métodos que utilizan algunos autores para conseguir que el espectador quiera seguir leyendo lo que sea que él creó. Además, también vamos a ver cómo algunas series empezaron y de paso vamos a analizar si estas tuvieron un buen inicio o no. Bueno, para empezar creo que hay que saber cómo introducir bien ya en esos primeros momentos de la serie algo del contexto de la misma. En los mangas, por ejemplo, se empieza en muchos casos con un narrador omnisciente, el cual empieza a explicar un poco de lo que pasa en la serie. One Piece empieza con esa narración famosa sobre la era de piratas y Gold Rogers. Ya saben, esa que está al inicio de todos los capítulos antes del time skip en el anime. En Hunter x Hunter también tenemos una narración que dice qué es un Hunter y qué tipo de objetivos estas personas tienen. Toriko empieza diciendo que esta historia está ubicada en algo llamado la era gourmet y también ya te da algo de información de qué tipo de cosas pasan en esa época o por qué se llama así. Torre de Dios empieza dando a entender que puedes cumplir tu más retorcido deseo dentro de esa torre y así con muchas otras series. Obviamente y por suerte, no todas arrancan así. Algunas tipo Naruto o Magi empiezan soltando un pequeño detalle del lore de la serie. Otras como Yu Yu Hakusho, Assassination Classroom, Goblin Slayer o Berserk empiezan con una imagen impactante sin mucha palabrería en plan "Este es un nuevo mundo". Tururututuru. Luego tenemos casos de series tipo The Promised Neverland, Mahotsukai no Yome y supongo que Bleach también podría entrar en esta categoría. O sea, la categoría de series que arrancan de forma más ambigua sin la necesidad de algo impactante. Más bien te presentan algo interesante en plan la situación de los niños, el misterio del portón en The Promised Neverland o la situación tan complicada de Chise en The Magus Bride y luego, a lo largo del capítulo, se va generando más intriga hasta que finalmente ocurre una revelación al final. Todas estas series tienen en común la presentación de un elemento interesante o al menos lo suficientemente llamativo como para hacer que la gente diga "Oh, ¿de qué va esto?" y siga leyendo. Pero como algunos habrán notado, muchos de estos ejemplos nomás introducen elementos del mundo y ya. A veces en series tipo My Hero Academia o Shingeki no Kyojin arrancan con un mini flashback de algo que será explorado a más a detalle a lo largo del primer capítulo y luego sí, arrancan con esa mini lista de elementos del mundo. Pero aún así, la gran mayoría de series que presenté aquí ahora mantienen las cosas sencillas. Y ese es el consejo más importante para empezar una historia, creo yo. No sobrecargues el primer capítulo y no te quieras complicar innecesariamente. Samurai 7 es un ejemplo
más que perfecto de qué puede pasar cuando quieres meter más cosas de lo necesario en un capítulo introductorio. Es básicamente como si el escritor estuviera tan asustado de que la gente no esté interesada que empieza a tirar toda la mierda ya de una, básicamente como si fuera carnada para ver si al menos una cosa logra captar tu atención. Y eso honestamente queda fatal. O sea, es posible cargar de conceptos y detalles el inicio y aún así hacer algo que cuando mucho sea entretenido. Por ejemplo, hace poco en el trabajo me regalaron Steelheart de Brandon Sanderson y esta tiene un inicio intenso, lleno de conceptos como por ejemplo qué son los épicos y Dios sabrá qué cosas más, y aún así logra introducir todo eso de una manera que hace que yo quiera seguir viendo qué va a pasar más adelante. Creo que esto en parte se debe a que el autor decidió iniciar no desde el inicio de la historia en sí, sino desde un punto más adelante. Esto es un spoiler por las dudas. Todo lo que se detalla en las primeras páginas es en realidad una explicación que el protagonista le hace a sus, digamos, nuevos amigos unas páginas más adelante. Esta es una herramienta muy común. Hasta películas o historias no fantásticas tipo Titanic o Forrest Gump arrancan con el futuro para luego de eso ir contando todo lo demás mediante flashbacks. Creo que arrancar así es interesante, aunque luego debes tener cuidado con el diálogo en este tipo de escenas, porque si no puede que te salga algo en plan: oh sí, Maca, y yo soy una guadaña aunque normalmente con forma humana. O, si me como un alma de bruja me volveré una guadaña de la muerte. Muy sutil. Writers who use subtext and they're all cowards. A mí honestamente me encantan los primeros episodios que arrancan de forma misteriosa y con una primera escena que te deja con un montón de preguntas. Breaking Bad es particularmente bueno en este tipo de escenas. O sea, la serie empieza con las imágenes de unos pantalones volando por la ventana, una caravana con gente inconsciente y la cual parece que está siendo perseguida por la policía, y un tipo llamado Walter grabando algo mientras está en calzoncillos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué esta gente está metida en una situación tan bizarra? Por otro lado, a mí no me gustan los inicios que empiezan spoileando algo de final, ya sea contando algo que pasará en el final y luego haciendo un rewind time, o con frases que ya te están prometiendo algo, como esta es la historia de cómo salvé la Tierra. O sea, no me gustan por el hecho de que básicamente te están jodiendo la historia porque te están diciendo desde el arranque que aún con los problemas y percances que vaya a sufrir el protagonista, él va a lograr su objetivo. A menos claro que el autor sea lo suficientemente diabólico como para revelar que esas palabras no lo decía el protagonista, sino que en realidad... Otro problema con esta clase de inicios es que, como dije, estás prometiéndole algo a tu público, por lo que ya estás generando cierta expectativa. Así que buena suerte tratando de hacer algo satisfactorio tras eso, especialmente si la historia es larga y eso que prometiste tarda años en llegar, o termina siendo básicamente mentira. Te estoy viendo a vos, particularmente Horikoshi, con la frase de Ida en la saga de Stein. ¿Qué fue lo que... Oh, debí haberlo detenido antes de que pasara algo malo? Oh, no, le cortaron apenitas el brazo, no va a poder moverlo tan bien como antes, aunque realmente sí. ¿Qué? Ahora veamos algunos ejemplos de cómo otros autores abordan este tipo de tema. Lost es una serie con un final legendariamente malo y decepcionante, cosa que parece ser algo extrañamente recurrente cuando se habla de los productos hechos por JJ Abrams hoy en día, pero creo que podemos decir que su primer capítulo es uno muy bueno, lo cual es sorprendente por la gran cantidad de elementos, personajes y cosas que tiene que presentar sin volverse aburrido o tedioso. Una vez terminan las dos partes del piloto, te quedan con una gran cantidad de dudas y ganas de saber qué demonios pasa en esa isla. Avatar, no, esa no. Tanto la serie de Aang como la de Korra hicieron un excelente trabajo presentando todo lo necesario en su primer capítulo. O sea, en una pequeña charla ya aprendemos que en ese mundo la gente tiene la capacidad de controlar elementos, y no solo eso, sino que también nos muestran una de esas tantas habilidades, y además se introducen dos personajes importantes y ya de paso aprendemos qué tipo de relación tienen, cómo son sus personalidades y qué rol va a cumplir cada uno en la historia. Luego, para más sabor, también le echan el misterio del niño en el iceberg y muchas cosas más, y logran meter todo eso y que no se sienta apretado o exagerado en un capítulo de 22 minutos. Realmente es un inicio excepcional, cosa que no se puede decir del inicio de su live action. No, la de los Pocahontas azules no. Sí, ese mismo.
Korra también inicia muy bien, ya en los primeros minutos no pierden tiempo y te dejan bien en claro qué diferente es Korra de Aang. Además, también nos muestran cómo ha cambiado el mundo tras la Guerra de los 100 años, todo esto mediante diálogo y visuales. One Piece es un caso particular, ya que incluso los fans admiten que el inicio de la serie no es la gran cosa, y yo estoy de acuerdo. Esta es una de esas series que te pide que le tengas paciencia al inicio, ya que aun cuando va presentando a medida que pasan los capítulos conceptos prometedores y va hypeando el Grand Line, la serie para mí de verdad se vuelve interesante una vez llegan al Barat, o como se diga su nombre la verdad. Porque hasta ese entonces las otras sagas no es que sean muy buenas, la de Usopp al menos tiene un villano intimidante y introducen a Mary. La de Zoro tiene, bueno, a Zoro y su presentación, y la de Nami tiene, aparte de la nuevamente presentación de Nami, tiene a Boogie, tiene su relación con Shanks y tiene la historia trágica del Tojo, por lo que todas tienen sus pequeños detalles, sus cositas, pero es recién cuando llegan a la saga de Sanji cuando la cosa de verdad empieza, y esa saga recién está en el capítulo 42 del manga y el 19 del anime, por lo que no es de sorpresa que a tanta gente le cuesta arrancar One Piece. Algo similar pasa con Hunter x Hunter, no tiene un inicio que muestre lo que realmente es capaz la serie. Casi diría que es engañoso, porque futuras sagas tienen un toque radicalmente diferente a lo que se muestra al inicio, casi pareciendo series totalmente diferentes. Un inicio lento no es algo malo en todas las historias. Por ejemplo, hace poco me compré un libro de Agatha Christie llamado Muerte bajo el sol, y durante las primeras páginas no es que pase mucho aparte de ir presentando personajes y dejando claro las motivaciones que puede que tenga los o el asesino más adelante. Es similar a la forma en la que algunos casos de Phoenix Wright son escritos. Primero introducen el contexto y los personajes y luego empieza la acción. Un inicio que muchos afirman que es muy bueno es el de Naruto. Y sí, es cierto, pese a que en mi opinión, al menos en el anime, revelan un poco demasiado cuando dicen que había un demonio que fue sellado en un bebé por el cuarto Hokage que... me pregunto si estos dos estarán relacionados. Pese a eso, el primer capítulo hace un buen trabajo presentando todo y a la vez deja ver a través de imágenes la situación de Naruto en lugar de tener pura exposición al respecto. El resto de las primeras sagas también siguen este camino y es por eso que la serie tiene un inicio tan redondo, cosa que no se puede decir de la serie actual de Kishimoto como ya mencioné en mi video de Samurai 7. Por lo que se puede concluir que el inicio de la historia requiere un perfecto equilibrio muy difícil de conseguir entre algo sencillo para empezar y a la vez interesante como para querer seguir tras ese primer capítulo. Este equilibrio es uno particularmente difícil de conseguir hoy en día por eso de que la gente tiene cada vez menos atención, por lo que debes ir rápido al punto o perderás a la gente, pero a la vez si te apuras mucho puedes terminar descuidando a los personajes o la trama en general, y las cosas tampoco te quedarían del todo bien. Yo siento que particularmente los mangas que salen últimamente tratan de ir muy rápido al inicio de la acción, cosa que entiendo que hagan, especialmente por cómo ciertas editoriales no tienen ningún tipo de reparo al momento de utilizar el hacha con series nuevas, más aún si no eres un autor famoso que puede vivir en el fondo del barril sin vender nada y aún así seguirás bien, pero siento que esto perjudica mucho a algunas historias, ya que para ahorrarse tiempo muchos prefieren no tocar detalles que a futuro les van a perjudicar. Creo que de shonen modernos solo Promise Neverland se ha salvado por tener un inicio más lento y calmado. En lo personal, tras leer todo esto, ya tengo una idea más o menos clara de cómo quiero hacer mi primer capítulo. Con unos pocos personajes para poder así introducir bien a estos tres que son importantes y además al mundo, no tendrá una trama extremadamente compleja ni será la más original, pero para hacer la trama del primer capítulo será servicial, por lo que está bien. Solo tengo que tener cuidado de ir plantando ya características de los personajes que quiero desarrollar en futuras sagas, y por sobre todo debo tener paciencia. Yo, al igual que cualquier otro escritor, tengo esa parte que es mi favorita personal. Ya saben de cuáles hablo, esa que imagino en mi cabeza animada con música épica y todo, pero para llegar a esa parte tengo que primero poner cada una de las piezas para tener el rompecabezas bien armado. Un punto importante que si bien es obvio, aún así
así vale la pena resaltarlo. Aun si yo o ustedes siguen todo lo que yo dije en este video, tampoco se garantiza que el resto de la serie será excelente, porque un buen inicio no es garantía de calidad. Es más, hace que las cosas sean mucho más duras para ti como autor, porque el público sabe lo que eres capaz y esperan más de eso o esperan que hagas algo mejor que eso. Así que ya sabes. Buena suerte. En todo caso, espero de todo corazón que este sea el año donde finalmente podré darle algo de forma a este proyecto personal, pero eso ya se verá más adelante. ¿Qué opinan ustedes, mis queridos compañeros escritores? ¿Me faltó algo? O mejor aún, ¿cómo quieren ustedes arrancar su historia si es que tienen alguna? Todo eso y más, pónganlo en los comentarios si quieren. También compartan el video, denle like, suscríbanse y todas esas cosas bonitas. Lamento como siempre mi inactividad, les prometería que no va a volver a pasar, pero les estaría mintiendo. Y ustedes no quieren que yo haga eso, así que nos estamos viendo otro día con otra cosa, gente. Chao. Ah, no, esperen. Llegamos a los 15.000 subs, gente. ¡Yay! Chao.